Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. La actualidad del conflicto ucraniano últimamente da para mucho y hoy los hechos que vamos a comentar probablemente sorprendan a más de uno, pero son absolutamente fundamentales a la hora de mostrarlos, puesto que dudo mucho que los medios occidentales vayan a hablar de ellos o al menos lo hagan en términos verídicos, puesto que desde Ucrania acaban de confirmar tan solo el hecho de que la situación, ¿no?, que vamos a comentar a continuación efectivamente iba a tener lugar. Es decir, han estado callando al respecto hasta las últimas circunstancias, hasta que ya han visto que sencillamente no pueden hacerlo durante más tiempo. Y en primer lugar, como siempre os digo, las imágenes de lo que vamos a comentar a continuación se encuentran todas en mi canal de Telegram, liusibaya o @liusibaya todo junto, y además hoy os voy a dejar en la descripción de este vídeo, así como en un comentario fijado, un artículo que sencillamente no puedo publicar aquí, ni siquiera puedo mencionar aquí. Tiene que ver con el fondo de inversión, uno de los más polémicos o directamente el más polémico a nivel mundial, BlackRock. Sí, efectivamente, ese mismo fondo de inversión que a día de hoy ha comprado ya prácticamente la gran parte de Ucrania y que a su alrededor ha tenido tantos escándalos, pues bien, ahora ha salido otro escándalo muy feo que, repito, sencillamente no puede mostrarse en la gran mayoría de las redes sociales, así que os lo dejo en Telegram porque son hechos que hay que conocer para cuando hablemos, ¿no?, de BlackRock, para cuando hablemos de todo lo que supone el globalismo y los diferentes entes y las diferentes instituciones, ¿no?, que lo promueven, para que entendáis perfectamente por qué hablamos en términos de que es el mal personificado. Y dicho esto, vamos a comentar los hechos que, si bien ya se han producido en alguna que otra ocasión, no de la misma manera, pero sí en el mismo sentido, siguen sorprendiendo aún a día de hoy. Hoy se ha estrellado el avión ruso Il-76, es un avión de carácter militar, ¿no?, que se puede utilizar tanto para transporte de personal como para transporte de otro tipo de cosas que tengan que ver con el ámbito militar o no, pero generalmente sí, como por ejemplo pudieran ser municiones. Y este dato es especialmente importante a la hora de comprender la primera versión que salió en los medios ucranianos, versión que a todo esto enseguida comenzaron a eliminar. Es que Ucrania ha reaccionado a esto de una forma en la cual, digamos, que se ha terminado delatando a sí misma. Pues bien, se estrelló el avión en cuestión y lo primero que sucedió, hecho absolutamente crítico, fundamental, es que los medios ucranianos obviamente comenzaron a celebrarlo. Ucrania ha derribado con su defensa aérea un avión ruso, en particular el Il-76, a bordo del cual obviamente se encontraban los malvados orcos rusos, y además estaban transportando, decían algunas fuentes ucranianas, municiones e incluso misiles que después serían utilizados, por supuesto, en el frente, es decir, contra el ejército ucraniano. El avión en cuestión salía de Belgorod y eran en principio dos aviones, y ahora vamos a pasar a cómo sucedieron los hechos en realidad. En primer lugar, por las imágenes de la catástrofe podemos afirmar con total seguridad que el avión no transportaba munición alguna, puesto que no hubo el tipo de explosiones secundarias que suele haber, ¿no?, cuando hay algún tipo de material explosivo a bordo, como cuando, por ejemplo, la Federación de Rusia ataca almacenes con misiles y municiones generalmente occidentales que se encuentran en el territorio ucraniano, que hay una primera explosión, pero después eso comienza a arder y comienza a seguir explotando durante muchísimo rato. Pues no, en el caso del avión no sucedió eso, y además tenemos la información a día de hoy, en estos momentos ya por fin confirmada, incluso desde la inteligencia ucraniana, de que se iba a producir un intercambio que a todo esto se lleva aplazando desde hace meses, un intercambio de prisioneros de guerra, y el formato iba a ser 192 por 192. No en este momento, puesto que en el primer avión volaban 65
5 prisioneros ucranianos, y en el segundo avión, que al ver lo que le pasó al primero pudo dar la vuelta y así salvó vidas ucranianas, sobre todo ucranianas, porque de tripulación en el primer avión había 6 miembros y luego 3 acompañantes, es decir, por la parte rusa hubo 9 vidas que desgraciadamente se perdieron, pero por la parte ucraniana 65, y además se trata de militares que se supone lo han estado dando absolutamente todo por su país. Y Ucrania derribó el avión en cuestión. Enseguida, eso sí, en cuanto a la Federación de Rusia ofreció su versión, que no es otra cosa que la realidad, puesto que, repito, estos hechos ya se han confirmado desde Ucrania. Lo que no se ha confirmado es qué es lo que ha ocurrido exactamente desde Ucrania, ni han desmentido el ataque realizado, ¿no?, desde Ucrania, ni tampoco lo han confirmado. O sea, la parte ucraniana en principio no sabe qué es lo que ha podido ocurrir con el avión en cuestión. Ni siquiera saben si han sido ellos quienes lo atacaron o no. Me imagino que vosotros comprendéis perfectamente que este tipo de explicación de la situación no tiene absolutamente ninguna lógica, y de hecho inicialmente ellos celebraron la caída del avión en cuestión y se leyeron comentarios absolutamente terribles, ¿no?, de que ojalá hubiera más orcos a bordo, pero enseguida, cuando se dieron cuenta los propios ucranianos, ¿no?, de que quienes volaban allí eran principalmente militares ucranianos que iban a ser intercambiados, ya de repente dejaron de comentar el asunto, y entonces los medios ucranianos, algunos de ellos sencillamente borraron todo atisbo de aquellos artículos y escribieron sencillamente que el avión en cuestión se había estrellado, y otros ofrecieron la versión de que sí, efectivamente fue Ucrania, pero lo que había a bordo no eran soldados, ni, vamos, no tenían nada que ver con personal militar ucraniano, sino que lo que había era todo tipo de municiones y misiles que la Federación de Rusia iba a trasladar al frente. Obviamente, conociendo la realidad, sabemos lo que ha ocurrido. Quizás la explicación que vamos a ofrecer a continuación va a ser algo compleja de entender para una persona normal, una persona que al final comprende, ¿no?, que si bien cada vida humana importa, más aún deberían importar las vidas que pertenecen a tu propio bando, pero en el caso de Ucrania eso no parece que funcione de la misma manera. 65 prisioneros de guerra en el primer avión, que ya sencillamente no están, y 80 en el segundo, cuyas vidas sí fueron salvadas por el personal ruso. Pues bien, esta no es la primera vez que suceden hechos de índole parecida. Hace bastantes meses ya en Yelenovka ocurrió algo parecido cuando Ucrania atacó con misiles de la OTAN un punto en el cual se congregaban prisioneros de guerra ucranianos. Y en general Ucrania se ha caracterizado por tratar de complicar de todas las formas y maneras posibles estos intercambios de prisioneros. ¿Por qué?, os preguntaréis vosotros. Lo mismo que me he preguntado yo, os juro que en más de una ocasión, porque son hechos que, repito, cualquier persona normal sencillamente no comprende, no le caben en la cabeza. Pero lo cierto es que esto forma parte de la estrategia montada obviamente en Occidente y aplicada por Ucrania, país que sencillamente no tiene soberanía ni decisión alguna sobre lo que hace o deja de hacer, y en este sentido la estrategia consiste en no negociar con la Federación de Rusia y complicar de todas las formas y maneras posibles cualquier tipo de negociaciones que se pudieran producir en cualquier término y cualquier circunstancia con dicho país, incluso cuando se trata de negociaciones humanitarias, como puede serlo un intercambio de prisioneros. Y